La primera pregunta que quisiera hacer es, ¿qué cosa es la Carta Democrática? Ahí voy a ser un poco diplomático y decir que no estoy de acuerdo con el video que dijo que la Carta Democrática es una constitución para el hemisferio. Yo creo que sí tiene elementos constitucionales, pero no es una constitución porque los estados que son miembros de la OEA son soberanos. Y el soberano hace la Constitución, no se somete a la Constitución. Obviamente, en una democracia, la Constitución debe ser las leyes. Pero en el sistema internacional no es así. Sin embargo, en la medida en que los estados son iguales jurídicamente, independientes y dispuestos de someter sus relaciones con sus vecinos al imperio de la ley, se puede hablar de una comunidad política. Y una constitución es el acuerdo que permite establecer las instituciones deliberantes a través de lo cual se regulan las relaciones entre las partes. Y eso hay en la OEA. Tenemos en la OEA una Asamblea General. Hay un Consejo Permanente, que son entes deliberantes. También el Secretario General es el oficio ejecutivo de la OEA. Y hay un Corte Interamericano, que es el Poder Judicial. Entonces existen elementos, existe un marco institucional que permite que se genere una jurisprudencia para la promoción y la defensa de la democracia. Una jurisprudencia que va evolucionando. Y yo creo que en ese sentido la Carta Democrática representa un avance muy importante en relación con lo que había antes, en tres sentidos. Primero, es un avance porque define la democracia y lo define en términos bastante amplios. Además, como dijo Manuel Rodríguez Cuadros, define la democracia como un derecho. Segundo, la Carta reconoce que las amenazas a la democracia no son solamente los golpes de estados, sino, como muy bien lo dijo el presidente Alejandro Toledo, es importante no solamente que los presidentes estén elegidos, sino que gobiernan de una manera democrática. Y tercero, insiste que como condición fundamental para ser parte de la OEA, cada Estado tiene que ser democrático. Y yo creo que eso es importante en dos sentidos. Primero, es una disciplina a los actores no democráticos dentro de los Estados. Y segundo, es una disciplina a los Estados que a veces apoyan procesos no democráticos. No olvidemos de que en el año 76, la Asamblea General de la OEA se llevó a cabo en Chile. Se llevó a cabo en Chile, en plena dictadura pinochetista. Yo creo que la OEA, como institución, debe pedir perdón a los chilenos por haber hecho eso, no al secretario general, obviamente, que es un defensor de la democracia en Chile y en el hemisferio. Pero eso demuestra los cambios que hemos visto en las últimas décadas, en el sentido de que no se podría imaginar, en medio de una dictadura, organizar una Asamblea General de la OEA. Bueno, la Carta Democrática, sin embargo, creo yo, tiene por lo menos tres problemas importantes. Primero, la democracia es multidimensional. En ese sentido, es posible avanzar en un campo y retroceder en otro. Se puede avanzar en el campo de la participación y a la vez retroceder en la representación. Puede surgir democracias con mucho respaldo popular que violan la independencia del Poder Judicial. Se puede fortalecer la Constitución y politizar los procesos electorales. Entonces hay que reconocer
que la democracia es muy complejo y es más, no hay un solo modelo, no hay una sola definición de la democracia. Dijo el presidente Humala que el zapatero es el experto en zapatos. Y está bien. Como dijo Aristóteles, sin embargo, el zapatero es el experto en la confección de los zapatos. Pero quien decide si cabe bien, si es cómodo, si es bueno el zapato, es quien lo pone. Y en este sentido es importante que los países decidan qué tipo de sistema democrático quieren. Y es muy válido tener un debate acerca de qué tipo de democracia es deseable. A mí, en lo personal, me pareció muy bien que el presidente Humala, cuando juró con la Constitución del 79. Yo sé que para mucha gente eso provocó una preocupación. Pero la Constitución es nada más que un acuerdo entre los actores del tipo de democracia que quieren. Es válido discutir qué tipo de Constitución quiere un país democrático. En ese sentido, un gran problema de Honduras fue precisamente el negar a abrir siquiera un debate sobre si es posible el cambio constitucional. Nosotros hemos hecho un esfuerzo con un grupo de investigadores, se llama la Red Andina de Investigación de la Democracia, y hemos producido un libro que lo publicó el Instituto de Estudios Peruanos aquí en el Perú, que se llama La democracia en la región andina, que es un esfuerzo de más de 20 investigadores de 6 países, de ponernos de acuerdo en qué cosa representa la democracia para cada país. O sea, no hay un modelo único, sino los investigadores, tomando en cuenta los temas en cada país, trataron de ponernos de acuerdo en un marco metodológico para hacer un balance del estado de la democracia en todos los países andinos. Este tipo de esfuerzo de investigación creo que es mejor hacerlo fuera de la OEA, pero en todo caso es importante hacerlo. Y quizá para que este tipo de investigación sea de utilidad para los actores políticos, pensar en un mecanismo como un semáforo democrático. El semáforo democrático pondría una luz verde en los países donde no hay preocupación por el estado de democracia, un luz rojo en los países, quizás el único ejemplo hoy en día sería Cuba, un país que no tiene elecciones libres y competitivas, y un luz amarillo en los países donde hay una preocupación de que es posible imaginar un desenlace de una situación que termina violando la democracia. Se puede discutir cuáles serían los casos que tendrían una luz amarilla. Yo pondría el caso de Venezuela, porque creo que Venezuela está entre un país democrático y una situación de autoritarismo competitivo. Pero hasta que veamos qué pasa en las próximas elecciones es muy difícil definir cuáles de los dos casos. En cambio, me parece que hay muchos elementos de violación de la Carta Democrática en Bolivia, pero decir que Bolivia no es un país democrático sería, a mi juicio, un error.